cómo instalar el aura de Dios en tu negocio online, en tu marca personal, en tu proyecto. Imagínate por un momento que pudieras hacerte con un pendrive, como el que hay aquí dibujado, que me vas a decir que no, ahora lo comentaremos, pero este dibujo estaba muy, pero que muy inspirado, en el que estuviera toda la creatividad de Dios, toda su divinidad, toda su claridad, toda su sencillez, todos sus conocimientos, y tú pudieras insertarte ese pendrive dentro de tu mente y gozaras de todos esos beneficios para poder utilizarlos a tu antojo en tu vida. Y concretamente aquí hablaremos de en tu negocio. Estaría bien, ¿no? Ahora bien, cuando hablo de Dios no me estoy refiriendo a Él en un sentido estrictamente religioso, atribuible a alguna de las religiones predominantes del planeta, no, me estoy refiriendo a Él en un sentido espiritual. Puedes intercambiar ese concepto de Dios, la palabra de Dios, por consciencia universal, inteligencia primordial, el gran uno, el todo o cualquier palabra atribuible a esas frecuencias de mayor rango que hacen que disfrutemos de la vida y que están normalmente asociadas a emociones de gratitud, a emociones de paz, de serenidad, de calma, de amor, de iluminación, de claridad, que tanto deseamos para nosotros mismos y que tan positivas son en nuestros negocios. Ahora bien, tenemos que tener muy claro que nosotros somos los que tenemos que ponernos del lado de Dios. Dios no se pone de nuestro lado. Dios, de hecho, ya está dentro de nosotros. Esa consciencia universal está a nuestro servicio, pero debido al ego, debido a los condicionamientos que hemos tenido a lo largo de nuestros años de infancia y de todo lo que nos ha rodeado, nos hemos olvidado de esa conexión interna que tenemos. Así que prepárate, porque este es uno de los vídeos más potentes, si no el más potente que vas a ver en mi canal hasta ahora y seguramente uno de los mejores que has visto en todo YouTube. Así que agarra papel y boli porque lo que se viene es serio. Bueno, antes de comenzar quiero que aprecies el dibujo que he hecho, cómo instalar el aura de Dios en tu negocio online, un título bien potente, pero sobre todo, aquí está una de mis grandes obras maestras. Tenemos al cerebro humano, el pendrive de Dios, que sale directamente del aura de Dios, cómo este aura rodea el cerebro y cómo van floreciendo esas flores, esos resultados que nosotros deseamos con nuestro negocio. Así que échale un último vistazo porque estoy a punto de borrarlo y este es uno de los dibujos que más pena me da borrar. Pero el show debe continuar. Show must go on. Es muy probable que la palabra Dios, como tal, genere un efecto dentro de ti. Y a medida que avanzamos por los niveles de consciencia, ese efecto que tiene la palabra Dios va cambiando. Porque a mí hasta hace no mucho tiempo no conectaba con ella. De hecho, podía incluso generarme cierto rechazo por todo lo que se le ha atribuido a Dios y todas las cosas que se han hecho en nombre de Dios, relacionado con las religiones, algunas de ellas unas auténticas barbaridades. Pero reconectar con esa palabra a un nivel espiritual, como digo, como consciencia universal, como inteligencia primordial, el todo, el gran uno, puede abrirnos unas puertas maravillosas, gigantescas, y puede hacer que todo, pero todo en nuestra vida mejore. Así que mente abierta porque vamos a bajar este concepto a tierra y vamos a ver cómo aplicarlo para sacar lo mejor de él en nuestros propios negocios. Esta es una de las cosas que hacemos con nuestros clientes. Ese alineamiento de la frecuencia que puede darles los resultados que desean. Que de hecho, si quieres trabajar con nosotros, normalmente trabajamos con emprendedores y empresarios con negocios online que utilizan su marca personal para
promocionar lo que hacen, comparten sus conocimientos y sus habilidades y trabajan con clientes en cualquier área de las vidas. Hemos trabajado con personas desde nichos como la atracción, la sexualidad, el emprendimiento, marca personal, psicólogos, entrenadores. O sea, si me pongo a hablar de todos me voy a tirar aquí un buen rato, pero normalmente vienen a nosotros pues facturando unos 1.000, 2.000 euros aproximadamente y les llevamos a cifras de 10.000, 20.000, 30.000 euros utilizando este alineamiento de la frecuencia y luego aplicando las estrategias concretas. Así que si te interesa, abajo tienes el enlace. Pero de momento vamos a empezar con el vídeo. Porque este vídeo lo llevo preparando desde hace bastante tiempo. Fe desde el inicio. Y quiero subrayar la palabra fe y quiero subrayar la palabra inicio. Existen dos caminos para hacer crecer nuestro negocio. El camino conectado con el aura de Dios y el camino que está completamente desconectado y que por desgracia nos han hecho creer que es el único válido y es el único que existe. De hecho, ese de ahí, el conectado con el aura de Dios, ni nos lo enseña, no tenemos ninguna educación en relación a él y ni siquiera está dentro de nuestra mente. Por eso, la analogía del pendrive, de tener que instalarlo en nuestras cabezas, que es el propósito, el único propósito de este vídeo. Este camino de desconexión implica depender de los resultados externos para nosotros sentirnos merecedores de los resultados que deseamos. Vemos que poca lógica tiene, necesitamos resultados externos para nosotros alinear nuestro estado interno con esos resultados. Entonces, ¿cómo suele ser este proceso? Normalmente empezamos con nuestros negocios, con nuestros proyectos, nuestras marcas personales, con muchos miedos, muchas dudas, no estamos muy seguros de qué cojones tenemos que hacer, cuáles son los siguientes pasos, recurrimos a todo tipo de fuentes de información para aprender y para sentirnos con la confianza de, vale, estas son las acciones correctas. Y los resultados que tenemos al comienzo son bastante, pero que bastante pobres. Sin embargo, llega un momento temporal, puede ser en forma de un día, unas horas, puede que una semana, puede que incluso un mes, en el que conectas con unas emociones de elevada frecuencia en tu interior. Conectas con cierta motivación, con cierta voluntad, con cierta confianza, con ganas de aportar a los demás. Y construyes algo. De esta forma, un vídeo se hace viral. De repente, alguna persona te contacta interesada en lo que estás haciendo. Puede incluso que vendas un primer cliente. Vaya absoluta maravilla. Entonces, estos resultados externos, producto de ese momento temporal en el que tú has conectado con esa confianza, te dan aún más confianza para seguir actuando. Y ciertos bloqueos, ¿no?, unos muros mentales que tienes dentro de tu cabeza, se van desmoronando poquito a poco. Entonces continúas tu camino y de repente 2 vídeos se te hacen virales, 10 leads te contactan, vendes tu primer cliente high ticket o vendes varios clientes que están interesados en ti. Entonces esos muros se empiezan a caer ladrillo por ladrillo. Empiezan a desmoronarse y tu confianza aumenta. De repente empiezas a conectar con esas emociones elevadas que hacen que los resultados lleguen y lleguen de forma mucho más sencilla. Sin embargo, tú dependes de los resultados externos para experimentar eso. ¿Y qué ocurre? Que uno no sabe cuándo van a llegar esos resultados. La forma en la que yo te lo he dicho es como nos la han vendido, pero muchas veces esos primeros resultados puede que tarden meses o incluso años en llegar. Yo estuve 9 meses subiendo vídeos en la ducha fría antes de que uno se hiciera viral. Y en 9 meses conseguí 1.000 suscriptores sin fallar un solo lunes subiendo vídeos de la mejor calidad de la que yo era capaz. Sin embargo, estaba tan convencido internamente de que estaba aportando mucho, pero que mucho valor y que yo podía hacer que mi proyecto funcionara, que al final eso terminó dando resultado. Sin embargo, hay otro camino que digamos que yo estaba un poco a caballo entre estos dos, pero hay otro camino que es el de la certeza, el de la fe. Este es el camino que siguen las personas que tienen un éxito brutal, pero brutal, que cambian el mundo. Y seguramente se te estén viniendo algunos referentes a la mente. Este camino implica gozar del éxito, interiorizar el éxito, estar alineado con esas
emociones de elevada frecuencia sin depender de la realidad externa, sabiendo que esas emociones son las que te van a llevar a esos resultados de forma absolutamente inevitable. Implica conectar con la gratitud antes de ver una realidad que te tenga que hacer sentir esa gratitud. Significa conectar con el amor, significa conectar con la serenidad, con la paz y ser consciente de que tú eres la fuente de esas emociones, porque gozas de la gracia de Dios. Tú, por el mero hecho de ser humano, puedes conectar con esas frecuencias elevadas. Entonces, este camino, el camino de la dependencia de la realidad, de ver cómo lo que entra por nuestros sentidos verifican que podemos sentir algo concreto, es literalmente ser la putita de la realidad. Y no sé tú, pero a mí no me apetece ser la putita de la realidad. En cambio, el otro implica que la realidad es tu putita. Así que tú eliges por qué camino quieres optar. Tú eliges en qué espectro quieres estar. ¿Necesitas ver cómo las cosas se materializan para tú poder sentirte bien? ¿Vas a sentirte mal constantemente hasta que las cosas se materialicen? ¿O vas a optar por tener fe, por tener confianza, por sentirte agradecido de todo lo que ya tienes en tu vida, por sentirte sereno, aunque ciertos aspectos del mundo no encajen con las expectativas que tú tenías en tu cabeza? Que es lo que suele ocurrir en este camino. Esperamos resultados en función de unas expectativas que nos montamos nosotros solitos en nuestra cabeza, una película de cómo va a ser nuestro camino como emprendedores. Pero esos caminos jamás se cumplen. De hecho, no conozco absolutamente a nadie que me haya dicho: sí, mira, yo tenía previsto que para 6 meses iba a llegar a estos resultados, y dentro de 2 años iba a llegar a estos, y dentro de 5 a estos, y eso fue exactamente lo que pasó. Jamás. De hecho, las historias de los grandes referentes siempre incluyen tormentas, siempre incluyen momentos que parecen de desesperación en los que ellos mantuvieron la fe. Los grandes millonarios, o sea, las personas más ricas del mundo, que han empezado desde cero y han labrado todo ellos mismos, han pasado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchas bancarrotas en las que se han quedado sin nada de dinero, y de ahí han aprendido. Han seguido teniendo fe y confianza a pesar de que todo lo externo les estaba tratando de tirar abajo. Entonces es fundamental que actuemos con fe desde el inicio. ¿Cómo podemos conectar con estas emociones? Porque sé que a la gente le gustan mucho las técnicas, qué acciones concretas puedo empezar a tomar para conectar con esas emociones de alta frecuencia. Ya te voy avisando que sí, hay ciertas técnicas que puedes implementar en tu día a día, pero la técnica definitiva eres tú. Porque esto no es tanto cuestión de hacer, es cuestión de ser. No de hacer el éxito, construir el éxito, sino de ser el éxito. Es un movimiento de conciencia, un movimiento interno. Entonces, ¿cómo podemos? Igualmente te voy a dar ciertas acciones, o por lo menos una de ellas que creo que es muy, pero que muy poderosa. ¿Cómo podemos empezar a conectar con esas frecuencias más elevadas? Pues bien, hay varias formas, pero consiste en dominar nuestra atención. Debemos dominar nuestra atención. Y todo lo que hay ahí fuera, ahora mismo, trata de minorizar este poder que tienes y arrebatártelo y hacer que no veas la atención como el recurso divino que es. Porque si tú no dominas tu atención, otro lo va a hacer por ti. Y tu atención es lo que te dirige a un futuro concreto y hace que disfrutes o no de ese camino. Así que debes empezar a dominarla. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos fijamos demasiado en los problemas. Los problemas los vemos como grandes incendios en los cuales debemos depositar nuestra atención para que se resuelvan. Es interesante porque hace unos días estaba leyendo un libro en el que hablaba de esta interpretación que hacemos de los problemas y cómo pensamos que lo inteligente es poner nuestro foco en los problemas porque de alguna forma así los vamos a resolver. Y todo el mundo acepta esta idea. Sin embargo, ¿cómo les va a la inmensa mayoría cuando ponen su foco en los problemas? Debemos interiorizar y debemos darnos cuenta de que no es el problema el que nos impide disfrutar de nuestra realidad deseada. No es el problema lo que nos impide tener un negocio exitoso. Es nuestra interpretación del problema lo que nos frena. El pensar que existe un
problema. Porque la inmensa mayoría de los problemas, de hecho creo que es el 90% o algo así, únicamente existen dentro de nuestra cabeza, no están ahí fuera. Y cuando aprendemos a poner el foco sobre las frecuencias más elevadas, sobre una imagen mental en la que el problema ya está solucionado, de repente tenemos claridad para solucionarlo. Y deja de ser tan grande como nos parecía que era y pasa a ser una cosita muy pequeña. Pasa de ser una montaña gigantesca que parece que tenemos que escalar a ser un granito de arena que lo soplamos y desaparece. Entonces, si tú te pasas todo el día en este espectro diciéndote a ti mismo, cago en todo, joder, esto es una puta mierda, ¿qué cojones está ocurriendo? ¿Por qué las cosas no funcionan como yo quiero? Coño, joder, me cago en la vida, me cago en Dios, me cago en todas las cosas, ¿no? Que en España además tenemos un montón de expresiones en relación a me cago en, ¿no? Me cago en todo lo cagable. Me cago en todo lo cagable. Esa estaba inspirada, esa puede que sea un insulto, pero esa tiene una frecuencia elevada. Pero el caso es que si tú estás todo el día con estas emociones, sufriendo, enfocándote en esos problemas, porque la realidad no se ajusta a las expectativas que tú tenías en tu mente, estás perpetuando exactamente eso mismo. En cambio, en el momento en el que conectas con una visualización que emana las emociones de que ese problema ya está resuelto, ¿cómo sería si ese problema ya estuviera resuelto? Imagínate en tu propio negocio. Ahora mismo no están entrando tantos clientes como te gustaría. Estás facturando 2.000, 3.000 euros al mes. No está mal, pero está lejos de ser tu situación ideal porque sabes que tienes muchísimo más potencial, pero estás todo el día pensando ¿cómo puedo facturar más? ¿Cómo puedo atraer más clientes? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que perseguir a los leads, bla, bla, bla. Basura. Y conectas con una imagen mental en la que ese problema ya está resuelto. Tú estás tranquilo, estás en paz. Las cosas funcionan. Te sientes muy abundante y muy agradecido. Si tú conectas con esto, porque esta parte está dentro de ti, y de hecho es el núcleo que luego va a materializar el resto, ese problema se va a solucionar. ¿Por qué? Porque tienes fe en que se va a solucionar. La fe mueve montañas, y no solo mueve montañas, sino que transforma las montañas en pequeños granitos de arena. Así que sé consciente del poder de tu atención. Sé consciente de que enfocándote en esas emociones positivas, en esas emociones de elevada frecuencia, en esas emociones cercanas al aura de Dios, vas a poder gozar de esa claridad, de esa tranquilidad, de esa calma, de esa creatividad que se va a ver conectada directamente o va a conectar directamente con tu negocio, con tu proyecto y va a hacer que vuele. Os habréis fijado que de hecho hay personas que cuando empiezan, a mí esto me encanta hacerlo, es un ejercicio que os recomiendo muchísimo porque da mucha claridad. Cuando veáis a alguien exitoso, que publica contenido en redes sociales, que tiene una marca personal especialmente, porque ahí es mucho más fácil verlo, os animo mucho a que vayáis a ver sus primeros vídeos, que vayáis a ver cuál es el estado en el que estaba, o por lo menos que se intuya ese estado en el que estaba cuando empezó a publicar sus primeros vídeos. Y vais a ver una persona muy distinta de la que es ahora. Vais a ver una persona mucho más flojita, mucho más calmada, mucho más nerviosa, mientras que luego, en el presente, cuando ya es ese referente al que vosotros admiráis, va a ser alguien totalmente distinto. Joder, yo me estoy acordando ahora que en mi primer vídeo que hice para la ducha fría, bueno, empecé con un proyecto que al final nunca vio la luz, que se llamaba Modo Berserker, que era mucho más ahí como motivacional, con el que no me sentí nada conectado. Hice varios vídeos para ese proyecto, pero los descarté todos, los borré todos. Y el primer vídeo que grabé para la ducha fría, que ahí es cuando de verdad conecté con la creación de contenido en torno al mundo del desarrollo personal, en el primer vídeo estaba cagado de miedo. Estaba memorizando frases que decir frente a la cámara y estaba tan nervioso que en todo el vídeo, si no me equivoco, podéis ir y comprobarlo si queréis, no parpadeo ni una vez. Parezco Aníbal Lecter en El silencio de los corderos. No parpadeo ni una vez. Y estoy hablando de desarrollo personal con la mirada fija en la cámara sin parpadear. Y bueno, hablé con un amigo y dice que eso es por nerviosismo en primer lugar, pero sobre todo porque estaba
memorizando tanto las frases que tenía que decir que se me olvidaba parpadear. O sea, fijaos en qué estado. En cambio ahora puedo hablar del tirón durante una hora tranquilamente sobre conceptos que me encantan y me lo paso de puta madre haciéndolo. Además, me lo paso muy pero que muy bien. Así que, damas y caballeros, fe desde el inicio. No seas la putita de la realidad, ¿vale? Que no sea tu sugar daddy. No es necesario. Muy pero que muy bien. Como mencionaba anteriormente, que esto creo que es importante, porque por lo menos yo siento que esto para mí ha sido un clic muy grande. Normalmente buscamos técnicas concretas, pero no es tanto aplicar una técnica concreta, sino ser la técnica concreta, sino nosotros simplemente con el mero hecho de prestar atención a lo que estoy diciendo ahora, de pillarte a ti mismo, juzgando lo que estoy diciendo o juzgándome a mí y decidiendo igualmente darle una oportunidad a esto, abrir tu mente, eso ya tiene un valor gigantesco. De hecho, eso es lo que más valor tiene, porque es un trabajo mental, un movimiento de conciencia interno. Y te abre a nuevas perspectivas de las que antes ni siquiera eras consciente. Y hay una cosa que nos tiene que quedar muy clara, porque normalmente la inmensa mayoría de las personas, yo incluido en el pasado, somos muy escépticos con todo. Somos muy, pero que muy escépticos. Y cuando escuchamos cosas que se salen de la norma o a las que no estamos acostumbrados, solemos juzgarlas muy rápido y decir, va, eso es una fumada, este es un vendehumos, este no sé qué, no, vamos ahí directamente a atacar. De hecho, recibí un mensaje cuando fue hace 3 o 4 días que me hizo mucha gracia. Publiqué un vídeo de YouTube y en mis historias de Instagram suelo pues, anunciar que he subido un nuevo vídeo a YouTube y poner un enlace y me dice un tío random, qué pesado eres un vendehumo. Voy a ver cómo triunfas y cómo tienes éxito, pero vendiendo humo. Me dice, o sea, me hizo mucha gracia, ¿no? Me dice, te sigo, ¿no? Decía, te sigo para ver cómo triunfas, pero vendiendo humo. Y digo, joder, pues tiene que ser un humo de buenísima calidad si tú tienes clarísimo que, bueno, que ya estoy teniendo éxito, pero que voy a tener todavía más, ¿no? Y me hizo mucha gracia, o sea, la contraposición de ideas. Pero bueno, a lo que voy es que muchas veces juzgamos todas estas ideas, pues como hizo este chico, que estará en su película, en su estado mental, seguramente pues con ira o con sufrimiento, ¿no? O, bueno, viendo que las cosas no funcionan como él quiere, así que tiene que atacar a otras personas para poder sentir algo, ¿no? Sentirse importante, que al final es lo que hace nuestro ego. Pero el caso es que solemos juzgar todas estas ideas muy rápido y no nos damos cuenta porque creemos que tenemos la razón. Y creemos que somos muy inteligentes y que tenemos las mejores ideas y que lo que ocurre dentro de nuestra pequeña mente consciente es la verdad. Pero la verdad es que si ahora mismo no tienes los resultados que sabes que podrías tener, que deseas, que para ti serían ideales, es porque lo que tienes dentro de tu cabeza no funciona como debe. No tienes el sistema correcto, o más bien, no eres el sistema correcto. No tienes la apertura mental necesaria para llegar a ese lugar. Y el mero hecho de simplemente abrir tu mente y focalizar tu atención en estas palabras, darles una oportunidad, no juzgar ni a mí, ni lo que digo, ni nada de lo que hay alrededor. Porque en el fondo todo lo que ves, todo lo que interpretas, todo lo que llega a tu mente pasa por tu propio filtro. En el momento en el que tú juzgas algo externo, te estás juzgando a ti mismo. Estás juzgando las gafas a través de las cuales ves la realidad. Cuando todo a nuestro alrededor nos enfada, nos cabrea, nos decepciona, no es lo que hay ahí fuera lo que está mal. Es nuestra interpretación, como he comentado antes con los problemas, es nuestra interpretación de esa realidad lo que nos está enfadando. Fijaos el poder de esto, ¿vale? Entonces, que sepas eso, que simplemente con abrir tu mente un poco, no te pido que sea automático todo, pero darle una oportunidad, ya vas a empezar a
experimentar primero un cambio interno y después un cambio externo. Así que vamos a continuar con el vídeo. Esto es muy, pero que muy poderoso. Bueno, me veréis aquí que tengo mis notas, me voy apuntando algunas ideas mientras vamos hablando que quiero traerte. Vale, vamos con el siguiente punto. Me apetece utilizar el morado, me gusta mucho el morado. El rosa también me gusta bastante, macho, pero el morado creo que me gusta más. Vale. Y este lo voy a poner en azul por el mero hecho de que la palabra reflejo la atribuyo a espejo y, aunque luego los espejos no son azules, por algún motivo les atribuyo el color azul dentro de mi mente. Segundo punto, fundamental, ser quien eres, no un reflejo de la parte más bonita de ti mismo. No busques emanar una virtuosidad o transmitir una virtuosidad que no corresponde a la totalidad de la persona que eres. Normalmente, de hecho lo vamos a dibujar, ¿vale? Normalmente, este eres tú, espero que se vea, ¿vale? Y como a través de nuestros negocios, para todas las personas que están viendo esto, lo más probable es que tengáis una marca personal y estéis subiendo contenido y vosotros mismos os mostréis frente a la cámara. Si no lo estás haciendo, hazlo, ¿vale? Normalmente, y voy a poner esto, ahí, feliz, ¿no? Bueno, de hecho, no feliz. No, este sería triste. Este sería así. Estaría triste, ¿vale? ¿Qué eres? Es esa versión de ti con miedos, con dudas, que no se siente suficiente para transmitir unos conocimientos concretos y que tiene ciertas dudas en cuanto a sí mismo. Todos hemos tenido estas dudas, pero la cuestión es, ¿vas a dejarte llevar por estas dudas? Sobre todo al inicio, ¿no? Lo que solemos hacer es esto, y lo voy a poner con colores. Y hago este dibujito, aunque tarde un poco más, porque creo que de esta forma se va a entender mejor. Y aquí ya... a ver cómo dibujo una cámara, macho. Bueno, debería ser una cámara de vídeo, pero como no estoy seguro, voy a hacerlo más o menos como una cámara de fotos, ¿vale? Esto es lo que ocurre en la mayoría de las situaciones. La persona que somos, la persona que creemos que los demás esperan o quieren que seamos y la cámara. Esto lo que hace es que añadamos un espejo a través del cual nosotros reflejamos la parte más bonita de nosotros mismos y dejamos de lado una inmensa parte de la persona que realmente somos. Entonces adaptamos nuestra personalidad, a veces nuestra voz, nuestra forma de ser, las palabras que decimos, los ejemplos que utilizamos, las historias que contamos sobre nuestra vida, porque hay muchas personas que se inventan muchas cosas simplemente para que este reflejo sea lo más bonito posible, con la finalidad de agradar a las personas que les ven, de centrarnos en la perspectiva que otras personas tienen de nosotros y que esa perspectiva, esa imagen mental que tenga de nosotros, sea lo mejor posible. Sin embargo, ¿a ti a qué te huele esto? ¿A ti te huele a aura de Dios? ¿A ti te huele a que Dios o las frecuencias más elevadas necesitan ponerse una máscara para agradar a los demás? ¿No te huele un poco a síndrome del impostor? ¿A insuficiencia? ¿A no soy lo suficientemente bueno para gozar de la aprobación, la validación o el amor de los demás? Por supuesto que sí. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con este proceso. De hecho, hace muy poquito uno de mis clientes me enseñó unas piezas de contenido que había grabado y las vi, y es un chico
muy relajado, muy chill, con mucha motivación, que habla muy bien, es una persona súper agradable. Digo chico, es un poquito más joven que yo, pero es un hombre ya. Y me enseñó estas piezas de contenido y en las piezas hablaba, vamos, decía, después de 5 meses de esfuerzo, trabajo, y ponía así como una voz más seria, ¿no? Y el tío es entrenador personal y se veía en el vídeo, ¿no? Que trataba de marcar muchísimo músculo todo el rato y hasta temblaba, ¿no? Y temblaba. Y le dije, tío, si es que hasta se te ve temblar en el vídeo, o sea, estás usando tanto la fuerza y estás tan poco relajado en el vídeo que se te ve temblar, ¿no? Conecta un poco más, muestra a la persona que eres, porque es maravillosa la persona que eres. Y cuando no transmitimos la persona que somos, la gente lo huele. Y no solo lo huele, sino que aquí viene lo más serio, el problema más grande. Nos desconectamos completamente de nuestro proyecto. Desconectamos completamente de nuestro propósito. Nos centramos únicamente en los resultados externos, en este caso nos volvemos la putita de los demás para tratar de agradarles. Y en vez de actuar con naturalidad, con autenticidad, siendo conscientes de que esa autenticidad es lo que da fuego a nuestros proyectos y nos permite gozar de energía prácticamente ilimitada, nos rebajamos a ser unos meros reflejos. Entonces, claro, cuando tú tienes una frecuencia reducida, como tiene este monigote de aquí, ¿no? Una frecuencia roja, pues necesitamos un reflejo para crear una ilusión de esa frecuencia elevada. Sin embargo, sabemos cuando algo es una ilusión. Si lo ves a primera vista puede que no te des cuenta, pero en cuanto ves un vídeo, sobre todo, mira, esto es muy importante para todos los que estáis en redes, cuando ves un vídeo corto de 1 minuto en Instagram, es muy difícil detectar esto. Es bastante complicado, de hecho. A no ser que tengas muy buen ojo y sobre todo hayas visto a esa persona en otros entornos o en algún vídeo largo de este estilo, es muy difícil verlo. Pero cuando ves a alguien en contenido largo, cuando ves un vídeo de 20 minutos, de 30 minutos de esa persona o incluso un podcast o algo de este estilo, ahí puedes ver realmente quién es esa persona. Porque poner un espejo es agotador, o sea, vamos a ser sinceros, es agotador. Te desconecta, te quema, hace que tengas que convertirte en una persona que no eres, pues volviendo al ejemplo del cliente que he hablado antes, de mi cliente. Claro, tú imagínate tener que ir por la vida, ¿no? En relación a esto, tener que ir por la vida apretando el bíceps. Claro, tú imagínate que yo hago el vídeo todo el rato así, apretando el bíceps, porque me importa mucho que tú pienses que yo soy más fuerte de lo que realmente soy. Vaya estupidez, ¿no? Pero así es como funcionamos muchas veces. Pues va a llegar un punto que digas, termines el vídeo y hagas, joder, macho, qué agotador. Pues exactamente lo mismo ocurre cuando tú tratas de ser una persona que no eres por el mero hecho de crear una imagen concreta en el público que te va a ver. Y lo que estaba diciendo, cuando tú ves a una persona en un vídeo largo, ahí no se pueden fingir las cosas. Yo aquí no puedo fingir ser una persona de la que no soy. De hecho, hay partes de mí que me gustaría incluso sacar un poquito más, ¿no? A mí me encanta cantar, pues canto en los vídeos. Me gusta bailotear, bueno, de momento no estoy bailando en estos vídeos, pero no tardaréis en verlo. Me gusta el humor negro, pues hago humor negro, ¿no? O digo tacos, pues digo tacos. Lo disfruto mucho, me gusta. Así que tenemos que conectar con esa autenticidad y ser quien eres tú realmente. Mientras ser tú no implique sacarte las bolas delante de cámara, todo está bien, ¿vale? No vas a tener ningún problema. Obviamente hay ciertos aspectos que a lo mejor deben quedar un poquito más en la intimidad, pero solo unos muy concretos que pueden ser censurables por las políticas que hay en las redes sociales o las leyes directamente que hay, ¿no? Así que, bueno, aparte de eso, como comentaba, este reflejo de aquí agota muchísimo. Espero que se vea bien en la cámara, pero bueno, hay la personita, ¿no? Imagino que sí, que se verá correctamente. Ahora bien, ¿cuál es el proceso que nosotros deseamos? El proceso que nosotros deseamos es este de aquí. Vamos a borrar esto, que parece otra cosa. Y lo vamos a hacer directamente con este color. Esto es lo que nosotros deseamos conseguir.
nosotros la cámara vía directa y del tirón. Ya está. ¿Por qué? Porque este espejo de aquí pesa 3.578 kilogramos. Mucho, pesa mucho. Y cargarlo a todos lados y ponértelo siempre entre ti y la cámara no tiene ningún sentido. Tiene tan poco sentido como este número que acabo de poner aquí ahora mismo, que es el primero que me ha nacido, ¿vale? O sea, que no le busques el significado. Pero lo que queremos es esto. Tú te imaginas a un maestro, se me viene por ejemplo, ¿no?, maestros budistas o maestros de artes marciales, fingiendo ser de una forma que no son, tratando de aparentar, pues, tener más de lo que realmente tienen, ser más felices de lo que realmente son. Me estoy acordando cuando estuve de viaje en Myanmar, cuando tuve todo mi despertar, que hubo muchísimo movimiento interno y es cuando mi vida empezó a cambiar de verdad, porque empecé a trabajar lo que tenía dentro de mí, que me fui a recorrer Myanmar y estuve hablando con monjes budistas, ¿no?, y demás. Y una vez hablé con muchos de ellos y era muy agradable hablar con ellos. O sea, siempre tenía una sonrisa, estaban muy relajados, siempre dispuestos a ayudar, a echar una mano, a hablar contigo. Si algo les molestaba, lo decían, ¿no? Esto a mí no me gusta, esto me molesta, o con esto no, ¿no? O sea, eran muy sinceros en ese sentido. Pero hubo una vez que estaba en un autobús y había una pareja turista, creo que eran noruegos o de Dinamarca o algo así, y en el autobús había un grupo, no sé cuántos serían, 10, 15 monjes budistas, y se lo estaban pasando de puta madre, se lo estaban pasando súper bien. Yo no entendía, claro, estaban hablando ¿cómo se llama?, en birmano, ¿no? Pero estaban riéndose, haciendo el idiota, ¿no? O sea, hacían y ponían caras y cosas así, ¿no? Yo me estaba partiendo el culo y me acuerdo que la turista, ¿no?, estaba así como flipando, ¿no? Y dijo, joder, son como niños, ¿no? Y me lo dijo así como poniendo mala cara, como diciendo, fíjate, ¿no? O sea, debían de tener 40, 50 años esos monjes, ¿no? Y decía, son como niños, ¿no? Y yo pensé, joder, a mí me están dando envidia, o sea, se lo están pasando súper bien, están haciendo el idiota, están riéndose muchísimo y nosotros aquí, ¿sabes?, los occidentales o los que estamos en el mundo de las redes sociales y todo esto, así como intentando aparentar ser más masculinos, ¿no?, y más duros y tener un Porsche y tener un Ferrari y todas estas polladas, cuando realmente no significa absolutamente nada porque nuestro valor está dentro, ¿no? Y estos monjes que apenas tienen lo justo, pero claro, viven en un estado de paz y de serenidad constante, viven súper, pero que súper felices. De hecho, sé que yo pienso que tienen 40, 50 años, pero es muy probable que tuvieran 70, 80 años, porque se mantienen muy, pero que muy bien, ¿no?, por esa conexión que tienen internamente y por todos los buenos hábitos que tienen también, ¿no? O sea, no viven absolutamente nada en ansiedad. En cambio, hablando de ansiedad, hay creadores que... Bueno, esto lo comento aquí porque estamos en Petit Comité y hay confianza. No voy a decir nombres, ¿vale? Pero esto, bueno, es un fenómeno que ocurre y ya que he tenido la oportunidad de contemplarlo en primera persona, porque me he relacionado con muchos creadores, con muchos emprendedores de mucho renombre y he podido tener momentos uno a uno de confianza con muchos de ellos, incluso conversaciones profundas, porque a mí me gusta mucho preguntar cómo es la vida de otras personas, cómo se sienten, ¿no?, y hacer, pues eso, preguntas significativas, y he podido vislumbrar parte de lo que hay detrás de estas personas tan exitosas y muchos de ellos les conoceréis, ¿vale? Y lo que me he topado, lo que he visto es una realidad muy distinta a la que muestran en sus redes sociales. De hecho, en algunos de ellos se puede intuir un poco. Se puede detectar detrás que hay cierto resentimiento, cierta sensación de insuficiencia, cierta sensación de que tengo que hacer mucho y tengo que estar constantemente trabajando para yo sentir que tengo el valor que puedo realmente encarnar dentro de mí y que si no soy una decepción para mí mismo, así que si no entreno y no hago 15 vídeos y no hago esto significa que no soy válido, ¿no? Y viven en este paradigma tortuoso que es el infierno. O sea, cuando se cita el cielo y se cita el infierno, no se cita un lugar en llamas con unos demonios dándote latigazos en tu culo pelado mientras estás
ardiendo y sudando todo el día y hay un diablo bailando mientras disfruta viéndote sufrir. Y cuando se habla del cielo tampoco es un lugar esponjoso y azul donde se te recibe y se te dice si puedes entrar o no puedes entrar y luego están ahí todos tus seres queridos y es un... No, o sea, estos son conceptualizaciones que las personas han hecho y nuestros antepasados han hecho para darles una veracidad externa, la cual no está relacionada con nuestro estado presente de ahora. Pero hay gente que vive en el infierno y hay gente que vive en el cielo. Estos monjes budistas viven en el cielo, porque el cielo, y esto lo decía Jesús, el reino de los cielos está dentro de nosotros, igual que Dios está dentro de nosotros. Pero estamos tan poco acostumbrados a mirar a nuestro interior para conectar con ese estado, que ese estado es el que precisamente nos va a hacer crecer muchísimo y nos va a hacer disfrutar de nuestros proyectos, de nuestros negocios y va a traer unos resultados infinitamente mejores. Y hay personas que viven en el infierno, preocupadas todo el día. Como he dicho antes, ¿no? Me cago en esto, me cago en lo otro, me cago en todo lo cagable. Todo el día preocupados, todo el día centrándose en lo que hay ahí fuera para sentir cierta validación con ellos mismos, porque eso es lo que hace el ego y eso es lo que hace desconectarnos de la frecuencia de Dios. Y eso es lo que produce este efecto. Este efecto, esta dinámica, esta necesidad de querer aparentar algo. Y como digo, es muy, pero que muy destructiva. Así que sé quién eres, amigo mío. Sé quién eres. No una persona distinta. Todo el mundo lo va a agradecer. Y tú el primero. O sea, mira, también por comentarte un poco. Yo cuando hacía algunos vídeos para la ducha fría, no todos, pero algunos vídeos de los que grababa, que estaban muy guionizados, ¿no? Palabra por palabra y demás, cuando terminaba de grabarlos, me sentía pero agotado, o sea, reventado. Decía, buah, ya está. O sea, este día ya no puedo hacer absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque estaba siendo una persona que no era realmente. O por lo menos no por completo. Y había partes de mí, ¿vale?, que me dejaba. Cuando digo que no... Cuando yo digo, por lo menos, esto aplicado a mí, que no era la persona que mostraba, no digo que lo que dijera fuera falso, ni muchísimo menos, porque no hacía eso, no me sentía bien con eso en ningún momento, pero me dejaba ciertas partes de mí mismo. Algo que, por ejemplo, hacía y curiosamente ya no hago, o sea, tiene cojones, ¿no? Pero bueno, para quien me conozca de antes, yo me he criado desde los 15 años en un entorno con bastantes drogas, fumaba porros muy a menudo, bebía litronas y cerveza constantemente, he probado absolutamente de todo, ¿no? Esto no lo sabe mucha gente. Y cuando estaba con la ducha fría, que es mucho de desarrollo personal y demás, yo en aquel entonces hubo un tiempo en el que todos los fines de semana me echaba mi porrito, me veía mi película y ya está, disfrutaba, gozaba, me evadía, ¿no? O sea, para mí era como un momento de intimidad. Ya os digo, desde los 16 años, pues tuve épocas en las que fumaba prácticamente todos los días, ¿no? Y ahí lo tuve bastante reducido, pero eso a mí me generaba cierta controversia o disonancia interna porque yo de esas cosas no hablaba. En algún momento, luego ya lo comenté y lo dije tranquilamente en algún vídeo, obviamente no en un vídeo de los 7 hábitos que te mantienen estable mentalmente ni estas cosas, ¿no? Sino en uno de estos un poquito más relajados en los que hablo estilo podcast, pero estaba ahí, ¿no? Y el mero hecho de no poder comunicar eso ya me desconectaba de mi proyecto. Y ahora que, por ejemplo, puedo comentarlo y puedo decirlo y puedo cantar y puedo mencionar estas cosas, conecto muchísimo más con mi proyecto. Y sé que tú también lo agradeces. Porque, seamos sinceros, es mucho más divertido ver a una persona que habla de este tipo de cosas sin pelos en la lengua y está tranquilo mencionándolo, que una persona que parece ser esta figura estoica, súper poderosa, ¿no? Y como si no fuera humana o como si no fuera de este planeta y es mucho más aburrida, joder. A mí me resulta por lo menos mucho, pero que mucho más aburrida. Vale, y vamos con el tercer punto, que este es fundamental. Bueno, es que todo es fundamental.
Y vamos a ponerlo en rojo. Salir del mundo de la estrategia. Importantísimo salir del mundo de la acción. La estrategia es un resultado, no un origen. Nos tiene que quedar clarísimo. Pensamientos y emociones igual a frecuencia, igual a decisiones más acciones, igual a resultados. Esto es una fórmula muy sencillita. De hecho, ahora os voy a poner un dibujo que creo que lo va a representar muchísimo, pero que muchísimo mejor. Pero debemos dejar de centrar nuestra atención en la estrategia como tal, porque estamos todo el día rayándonos con la estrategia óptima para nuestros negocios. ¿Cuántas piezas de vídeo, de contenido publicar esta semana? Estas líneas de historias. Voy a enviar estos correos. Voy a contactar en frío a mis leads. Voy a subir este VSL. Ah, no, este VSL está mal. Voy a volver a crear este nuevo VSL. Y todo enfocándonos en la estrategia que más dinero pueda conseguirnos. ¿Por qué? Porque necesitamos ese dinero para nosotros sentirnos bien con nosotros mismos. Somos la putita de la realidad. Así que dejemos de serlo, salgamos del mundo de la estrategia, porque la realidad es que prácticamente cualquier estrategia puede funcionar. Lo único que importa es si esta estrategia está conectada contigo y con tu forma de ser, que esto es lo que trabajamos con nuestros clientes uno a uno, que ahí está la maravilla de la personalización, para que creen su estrategia y nosotros crearlas con nosotros una vez su frecuencia está alineada. Porque vas a ver personas que les va muy bien con equipos enormes, súper complejos, ¿no? Y están haciendo bastante dinero, pero luego se distribuye entre muchas personas y ellos como tal no ganan tanto dinero, pero bueno, que parece que les va bien con estas estrategias súper complicadas. Y hay otras personas que están haciendo, o sea, desde 50.000 hasta medio millón al mes. De hecho, yo ahora mismo estoy trabajando con un mentor que está él solo, bueno, tiene un equipo de un copywriter y un editor, ¿no? Son 3, pero está él solo como tal y está facturando medio millón al mes con su negocio online, en el que hace exactamente lo mismo que hacemos nosotros en ese ámbito de la frecuencia. Lleva mucho tiempo y algunos tickets jodidamente elevados. O sea, es la inversión más grande que he hecho yo en mi vida. Pero está haciendo ese dinero y con una estrategia bastante, pero que bastante sencilla, sin quemarse. El tío está todo relajado, todo chill en su mansión de Bali. Lleva 10 años, o sea, dentro de la escala de... ¿no? Esta es la escala que suelo comentar muchas veces, ¿no? Del 10 al 0, ¿no? En la que comento, ¿no? Que si tú eres un 4, por ejemplo, puedes ayudar a 3, 2 y 1. O si tú eres un 2, pues puedes ayudar a 1 y 0, ¿no? En relación a tus conocimientos y tus habilidades. Pues digamos que él estaría fácilmente en un 8, 9, aquí, en este rango. Y hay personas que están en esos rangos sin aplicar estrategias súper complicadas y sin estar rayándose un pelo por estas estrategias. ¿Por qué? Por lo que son ellos, por sus conocimientos, por sus habilidades y por su frecuencia. Entonces es importante que salgamos de ese reino ilusorio que tanto depende de nuestros sentidos, que es la estrategia, porque además todos los gurús en Internet hablan de esto. O sea, están todo el día diciendo, la estrategia óptima no es esta, no, esta no es esta de aquí. La gente hace esto, pero cuando hace esto se equivocan, hay que hacer esto, y ninguno habla de ser. Ninguno habla de esa conexión. Y están todo el día rellenando Internet de publicidad, probando todo tipo de estrategias que les dan ciertos resultados, pero requiere que estén encima. Pam, 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 pam. Todo el día esta estrategia, ahora esta, ahora la otra, ahora esta. Y eso quema y no es muy divertido. Mientras que hay otras personas que llevan años en el mundo de las redes. Mi mentor lleva 10 años en los que no están tan rayados con la estrategia. Entonces, ¿qué debemos entender? ¿Qué debemos interiorizar? Y esto es fundamental. Voy a hacer un pequeño dibujo. Vale, perfecto. Y vamos a utilizar el morado. Voy a ponerlo así.
decisiones, acciones y resultados. Vale, si no lo ves bien, no te preocupes porque lo voy a ir mencionando. Así es como funcionan las cosas, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra frecuencia, nuestros pensamientos y nuestras emociones predominantes que podemos controlar y para controlarlos tenemos que dominar nuestra atención, como he comentado al principio. Esta frecuencia nos da una determinada visión, una interpretación concreta de nosotros mismos y del mundo y de lo que puede ocurrir, lo cual nos provoca ciertos impulsos cognitivos en forma de tienes que hacer esto, ¿no? De ciertos impulsos, o sea, un movimiento dentro de nosotros que nos anima a tomar unas decisiones concretas, las cuales materializamos en acciones y eso nos da unos resultados. Esta es la cadena sucesiva que empieza desde el interior y que al final se manifiesta en el exterior. ¿Qué ocurre? Que el mundo de la estrategia está aquí, en el reino de las acciones. Y la estrategia, además, que normalmente no es la que nace de ti, es la que tú, cuando te centras en la estrategia como tal, normalmente no nace de ti, sino que buscas ahí fuera, ¿no? A ver cuál de estos gurús me da la mejor estrategia. Son sus decisiones, ni siquiera son tus decisiones. Pero bueno, tú te centras en el mundo de las acciones y tratas de mover este bloque de aquí para tener unos resultados concretos. Pero claro, mover este bloque, esto pesa mucho, amigo mío. Igual que el espejo que te has puesto para mostrar una parte virtuosa y que hemos comentado anteriormente, si no lo has hecho, maravilloso, pero hay mucha gente que lo hace. Igual que ese espejo pesa muchísimo, este bloque pesa muchísimo. Y para realmente poder moverlo, debemos trabajar sobre nuestra frecuencia. Una vez trabajamos sobre nuestra frecuencia, esa frecuencia se alinea con esos resultados, que es lo que nosotros deseamos, nos otorga una visión del mundo y de nosotros mismos alineada, lo cual nos da unos impulsos internos alineados, los cuales nos hacen tomar unas decisiones alineadas que luego transformamos en acciones y esas acciones nos dan los resultados que queremos. ¿Lo vemos? Así es como funcionan las cosas. Entonces debemos de salir del reino de la estrategia. Debemos de dejar de poner nuestro foco en qué acciones concretas debo tomar. Lo he comentado anteriormente. Esas acciones son un resultado de tu frecuencia. No son el origen de todo. Estas acciones no son lo primero. Lo primero es tu frecuencia, son tus pensamientos, tus emociones, cuán alineadas están con la realidad que tú quieres experimentar y empezar a sentir esas emociones y tener esos pensamientos en tu día a día. Así que en los momentos en los que tú estés rayado de ¿cuál es la siguiente acción que debo tomar? ¿Cuál es la estrategia que debo implementar ahora mismo en mi negocio? ¿Qué tipo de contenido debo crear? A lo mejor tengo que crear estos guiones que apelan un poco más al dolor de mi audiencia y hacerles sufrir un poquito más para que así reaccionen y quieran venir a mí buscando una solución. Cuando te veas inmerso en estas pajas mentales, que fíjate, ¿no? O sea, y muchas veces funcionan así, ¿no? De tratar de tocar los dolores de las personas. ¿Por qué? Porque esto les va a hacer actuar. No tienes en cuenta la experiencia emocional positiva que puedes otorgar a tus clientes, sino que buscas ahí el dolor. De hecho, hace poco, ¿no? Un amigo mío también me comentó que fue a una llamada de venta. No sé si esto lo he comentado en algún otro vídeo, pero bueno, fue a una llamada de venta, claro, buscando información, que es lo lógico, que es como nosotros afrontamos, de hecho, nuestras llamadas de venta. Cuando alguien quiere saber cómo funcionamos y qué es lo que trabajamos, hacemos una llamada de venta tranquilamente, relajada, le contamos qué es lo que hacemos, vemos si podemos encajar. Si encajamos, genial, nos ponemos manos a la obra y le damos caña. Si no, pues no pasa absolutamente nada. Pero este amigo mío fue a esa llamada de venta y claro, muchas veces hay closers, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no tenemos closers, o sea, estamos mi socio Bru y yo, y nosotros atendemos las llamadas, pero muchas veces hay closers, y los closers lo que quieren es una comisión y traen su propia frecuencia a tu negocio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado siempre de qué personas dejamos entrar dentro de nuestro negocio. Y el caso es que fue esta llamada de venta, que era también algo relacionado con negocios, no estoy muy seguro, pero bueno, mi amigo fue con la idea de voy a buscar un poco de información, voy a ver qué es lo que me encuentro aquí. Y bueno, cuando el closer vio que mi amigo buscaba más información
que la venta como tal, o sea, que comprar como tal. Si se lo hubiera llevado bien, yo mismo hubiera comprado, pero este closer empezó a decir, a ver, si no actúas ahora te va a ir todo como el culo. Vas a ir fatal, jamás vas a lograr nada con esa actitud. Y se le puso a decir esto. O sea, y empezó a meterle dolor para intentar hacer que mi amigo comprara. Uf, ¿qué frecuencia tiene eso? Buscar que otros experimenten sufrimiento y dolor para que tomen una acción concreta que a ti te va a dar dinero, el mismo dinero que necesitas para sentirte bien contigo mismo. Putita de la realidad. ¿Eh? Entonces, tengamos mucho cuidado con esto y dejemos de centrarnos en el reino de las acciones. Centrémonos en la frecuencia. Si quieres otra comparación, que viene muy bien en este sentido, es percibir los resultados que quieres como, ¿no?, ese negocio que quieres. Imagínate que es un software muy complejo. De hecho, no. Un software no. Ya que se me ha venido. Esa realidad que tú quieres, imagínate que es el GTA 6, el nuevo GTA. Claro, con unos graficazos, un mundo ahí abierto de la hostia. O sea, ¿no?, un juego magnánimo, ¿no? Tú quieres eso, ¿vale? Pero tu sistema operativo ahora mismo es un puto Windows 98. Si tienes un Windows 98, no vas a poder, ¿no?, instalar y jugar y divertirte con el GTA 6. Primero tendrás que instalar un Windows 11 o tener una PlayStation 5 o lo que sea, pero necesitarás ese, ¿no?, ¿cómo lo podríamos llamar?, ¿no?, software, como ese sistema operativo dentro de ti para poder gozar de esa realidad, en este caso, de ese videojuego. Entonces, claro, la gente quiere jugar un GTA 6 con un Windows 11 o con una Game Boy Color. Pues no, obviamente no va a funcionar. Así que primero tienes que asegurarte de instalar ese sistema operativo, de ser tú primero el éxito. ¿Por qué? Porque cuando estás en ese punto, todo esto va solo, es que va solo. Tienes muchísima más claridad, muchísimos más conocimientos, muchísima más creatividad. Sabes qué es lo que tienes que hacer. Cuando ves ciertas cosas y un problema se presenta delante de tu puerta, porque estos problemas aparecen cuando tenemos un negocio, todos lo sabemos, que a veces parece que estás apagando incendios, pero la magnitud de esos incendios únicamente está en tu cabeza. Y hay veces que aparecen ciertos problemas, nosotros hemos tenido ciertos problemas, que hemos visto cómo los han gestionado otras personas y estaban rayadísimos. Buah, no sé cómo hacer esto, no sé qué acciones tengo que emprender para solucionar esto, ¿tú qué me recomendarías? ¿Qué es lo que hago? ¿No? Con esta rayada mental. Y a nosotros, cuando se nos presenta un problema, y esto es lo que vemos muchas veces en la gente más exitosa, de hecho, siempre, se les presenta un problema, calma, es parte del camino. De hecho, no es un problema, es una parte del camino. Esto que viene aquí, que otra persona interpretaría como un gran incendio, no pasa nada. ¿Esta persona se va porque, yo que sé, ha encontrado un trabajo mejor y forma parte de tu equipo? No pasa nada. ¿Le has pillado mintiendo y actuando a escondidas para llevarse más beneficio y no sé qué? No pasa nada. Tranquilo, es parte del camino. No te enfades. Tranquilízate, no es un problema, es parte del camino. Y cuando lo ves como parte del camino, actúas desde la calma, desde la serenidad y tienes muchísima más claridad en cuanto a qué decisiones tomar. De hecho, las acciones tomadas desde el miedo, desde la ira, desde la ansiedad, nunca dan como resultado una realidad calmada. Una mente caótica no puede dar como resultado una realidad ordenada. Solo una mente ordenada puede dar como resultado esa realidad equilibrada, armoniosa, serena, abundante. Y eso exactamente es la frecuencia. Hace poco, de hecho, vi un vídeo muy interesante que hablaba de Steve Jobs y creo que era Steve Wozniak, su socio a lo largo de toda su carrera con Apple, el que lo mencionaba, y hablaba de cómo era Steve Jobs en el trabajo, ¿no? Y decía, claro, Steve Jobs tenía su lado oscuro, o sea, porque era un tío muy, por lo que se sabe, ¿no?, muy lo que se dice, muy dominante, que menospreciaba a ciertas personas, ¿no?, que, bueno, iba a lo que iba. O sea, no se le podía sacar de ahí, tenía sus ideas súper fijas y ya está. Pero sin duda tenía una frecuencia súper alineada con cambiar el mundo tecnológico. O sea, y de hecho lo consiguió. Y es la empresa tecnológica perceptivamente más reputada
que existe Apple. O sea, es una jodida barbaridad. De hecho, su frecuencia, aunque él ya no esté, sigue ahí dentro. Y la percepción es una locura de Apple. Y bueno, hablaba de cómo él era. Y dice, Steve Jobs tenía una claridad absoluta para saber qué acciones se debían tomar en las siguientes 18 horas. Es decir, su percepción, su claridad era tan bestia que no era en el largo plazo, en el sentido de si yo quiero llegar a este resultado, ¿no?, dentro de 10 años tengo que emprender estas acciones, sino que lo suyo era diario. Es decir, él se despertaba y sabía perfectamente qué acciones debía tomar ese día para materializar los resultados que quería lo antes posible. Sabía distinguir perfectamente las agujas de la paja y las encontraba. Y de hecho decía, ¿no?, Steve Wozniak, cuando yo le llegaba y decía, mira, tenemos esta idea o este problema y no sé qué, dice, él a veces hablaba mal y decía, me importa una mierda eso, no quiero que me hables nada de esto es lo que tenemos que hacer. Esto es exactamente lo que nos vamos a centrar hoy, o sea, que déjate de todas esas gilipolleces, y se lo decía así, ¿eh? Y déjate de todas esas gilipolleces y vamos a hacer exactamente esto. Así que cállate. Y hablaba así a muchas personas y a gente con las que trabajaba, pero porque tenía tanta claridad en esos objetivos, su frecuencia estaba tan alineada con estos resultados que lo podía ver. Porque eso es otra cosa que debemos tener en cuenta. Frecuencia como tal no es ser una buena persona, es ser la persona que vive la realidad que tú deseas. En muchos casos sí que lo es, ¿no? Porque para experimentar amor, gratitud, serenidad, calma, Steve Jobs no experimentaba mucho esas cosas. Pero lo que sí iba, que sí que era la frecuencia y los resultados que iban alineados, o sea, la frecuencia que iba alineada con esos resultados, era transformar el mundo de la tecnología y ser conocido como se me viene la palabra profeta tecnológico, ¿no? Pero obviamente se le queda un poquito grande ese nombre. Pero tenemos que tener esto en cuenta. Y eso es lo que ocurre cuando alineamos nuestra frecuencia, que tenemos ese tipo de claridad. Puede que no a un nivel tan jodidamente extremo, pero sí a un nivel mucho más estable de saber qué hacer y de gozar con lo que tenemos que hacer. Así que, dicho esto, ya sabes cómo instalar el aura de Dios en tu negocio.